El problema peor, ¿sabe cuál será? Que cuando usted tenga un hijo, ¿sabe qué usted le va a decir al hijo? Mira, mijo, toma, te regalo un avión para ti. Y el hijo va a tener ¿qué cosa en sus manos? Un avión. Porque quien aprende en error, enseña en qué? En error. Partiendo de esto, entonces, ¿qué podemos decir? Que es bueno, hermanos, que aprendamos a estudiar y a entender la palabra de Dios. Primero para mi beneficio, para que yo tenga una base espiritual fuerte, sólida y correcta. Y segundo, para que yo pueda predicar un mensaje correcto a las demás personas. Ahí va. Bueno, aquí estamos ahora explicando una lógica muy buena. Así es. ¿Y sabe por qué? Porque una vez alguien dijo esa frase y así se quedó. Tomás, lo que él dice es cierto. Eso no es una botella de agua. Eso es una botella con agua. Así que está interesante la aclaración. Ven entonces, hermanos, mucho más la importancia que hay de nosotros aprender correctamente para así expresarnos. Mire, voy a extender esto. El otro día yo le pregunté a una persona, buenos días. Dice, sí, buenos días. Yo le digo, ¿y cómo le amaneció? Dice, a mí no me amanece porque yo no soy ni el día ni la noche. Y es verdad. A usted no le amanece, a usted no le amanece, a usted no le amanece. Simplemente uno dice, ¿y cómo está usted? Y punto. Porque es una realidad. No se pregunta cómo le amaneció. O usted se pilla para ver cómo le amaneció. O sea, son cosas lógicas que cuando uno las aplica correctamente y se la aplica a la Biblia, entonces obtiene un mejor resultado. Ahora bien, ¿cuál es entonces la técnica que vamos a presentar ahora y que la vamos a desarrollar en un taller y luego en la tarde? Sencillo, niños, quiero que escuchen ahora los niños, los jóvenes y los adultos. La técnica consiste en que nosotros, cuando leemos un texto de la Biblia, para poder entenderlo bien, leamos un poquito antes de ese texto y un poquito después. Está sencilla la técnica, ¿verdad que sí? Ya terminó. Esa es la técnica. ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es la técnica para entender un versículo? Leer un poquito antes y un poquito ¿cómo? La agarré fuera de base y ya le hice algo. Yo quiero que los niños pongan atención, porque si los niños se graban esto, que es tan sencillo, que yo quiero que los niños se graben, sencillo, niños, yo quiero que ustedes se graben, que para entender un versículo de la Biblia, lo mejor es leer un poco antes y un poco después. Yo voy a ver si, aunque sea en la tarde, algún niño se graba eso y me repite esa frase. ¿Qué yo quiero que un niño se grabe? Que para entender un versículo de la Biblia cualquiera, debemos siempre leer un poco antes y un poco después. ¿Está bien así? ¿Está fácil? Claro que sí. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo en esta mañana? Hermanos, muchas personas dentro y fuera de la iglesia malinterpretan muchos versículos de la Biblia. Y voy a poner uno como ejemplo y ahorita lo tratamos. Una vez alguien me dijo, yo como carne de cerdo. Y yo le dije, ¿y por qué? Porque Jesucristo en el libro de los Hechos le dijo a Pedro un día, ¿qué cosa? Mata y Pedro come. mata y come. Y dentro de ese mata y come había un lienzo con toda clase de animales. Y uno de esos animales tenía que ser el cerdo y por eso yo como cerdo. Yo me quedé mirando y le dije, wow, tremenda explicación tú me diste. Y no le dije más nada. Uno no discutir no es bueno. Y menos cuando la gente ya cree eso. La problemática central que ocurre en el 98% de los religiosos, de esas personas, ¿sabe cuál es? Que ellos entran a esas iglesias y se graban los versículos que sus líderes le dicen. Solo los versículos que le dicen los líderes y ya. O sea, allí no hay un estudio sistemático de la palabra de Dios, que es lo que la iglesia adventista tiene y sobre todo, que eso es lo que vamos a mirar en esta mañana. Entonces, cuando usted dice, yo como carne de cerdo, porque la Biblia dice, Pedro mata y come, hermano, usted hizo una doctrina de un versículo. Que ese versículo, número uno, ni siquiera habla de la carne. Número dos, mucho menos presenta comer la carne. El mismo apóstol Pedro en el capítulo siguiente lo explicó. Hay otros, por ejemplo, que dicen, el sábado está abolido. Y eso es, hermano, miren, eso es tan fácil para las personas de allá afuera decir que el sábado está abolido. Es como tomarse un vaso
¿De agua o con agua? Ahora que deben de tomarse un vaso con agua. Si no, el sábado está molido. ¿El sábado está molido? Sí. Ok. ¿Y dónde lo dice? Pues lo dice en Colosenses 2:16. Y vamos a mirar ese texto también esta mañana. ¿Colosenses 2:16? Sí. Muy bien. Pero vamos a mirar entonces el primer versículo para hoy y vamos a aplicar lo que ya dijimos ahora. Este versículo les va a chocar a algunos hermanos de la iglesia. Especialmente me chocó a mí. Porque desde que yo era niño, y ustedes me conocen un poco, no hace mucho de eso. Desde que yo era niño, yo vengo escuchando siempre un versículo. Vayan conmigo, por favor, a Habacuc capítulo 2 y el versículo 20. Quiero que lo busquen, por favor. Quiero que un hermano lo lea en alto, porque vamos a interactuar. Pueden preguntar, no se preocupen. Habacuc 2:20. Quiero que un hermano lo lea y quiero que otro hermano de la iglesia me diga qué significa ese texto. Habacuc 2:20. A ver, ¿alguien lo tiene? No, quiero ver, ¿quién es? ¿Quién lo tiene? Sí, señor, bien alto. Dice en el 20, en cambio el Señor está en su santo templo, calle ante él toda la tierra. Gracias. Me leyó el versículo. ¿Hay algún hermano que me puede decir qué significa ese texto? Ok. Porque Víctor, ustedes saben, como es teólogo, miren, desde que yo tengo uso de razón, ese versículo a mí me habían dicho que lo que significaba era que había que hacer reverencia en la iglesia. ¿Se lo han dicho así a ustedes, sí o no? Sí. Y yo recuerdo que, como yo era un poco travieso, cuando iba por los lados, el diácono se me ponía en el frente y me decía: ¡Sí! Usted no sabe lo que dice Habacuc 2:20. Y yo no lo sabía, decía: ¿qué dice? Que Jehová está en su santo templo, que se calle. Y yo, bueno, de una vez ahí, un día me revolteé tanto que le dije: ¿qué? ¿Lo que está hablando? Papá entonces me dio una pela por eso. Porque Jehová está en su santo templo y tiene que callar ¿quién? Todo el mundo. Pero miren qué sucede, hermano. Si aplicamos la técnica que presenta la iglesia y que usted la ve en el comentario bíblico adventista, llegaremos a una conclusión excelente, pero diferente de la que uno cree. Por ejemplo, Habacuc 2:20 no habla de reverencia. Entonces usted me pregunta: ¿y de qué habla Habacuc 2:20? Yo prediqué en mi iglesia, en la central de las Caobas, un sábado sobre ese versículo. Y antes de que llegara el sábado, le dije a una hermana muy de confianza mía, le dije: el sábado voy a predicar de Habacuc 2:20. La gente cree que ahí habla de la reverencia. Yo le decía: pero ahí no habla de reverencia, ahí habla de otra cosa. Y ella me miró, hermano, con una tristeza profunda. Ella me tiene como un hijo y me dijo: papá, ¿y tú nos vas a quitar el único versículo que habla de la reverencia entonces? Y yo le dije: pero si ahí no habla de la reverencia, ¿cómo usted quiere que yo diga que habla de la reverencia? Muy bien, hermano. ¿De qué habla Habacuc 2:20? Para que entendamos la importancia de entender la palabra. Si usted lee antes del versículo, específicamente el capítulo 1, yo quiero que vayamos allá, porque necesito explicar esto. Habacuc capítulo 1, versículo 2. ¿Cómo dice Habacuc 1:2? Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Hermanos, ¿saben cuál era el problema de Habacuc? Que Habacuc se estaba preocupando más que Dios por el pueblo. No sé si me entienden. ¿Quién se puede preocupar más que Dios por su iglesia? ¿Quién? Nadie. Pero Habacuc, hermano, día y noche se estaba en una sola queja con Dios. Señor, ¿y hasta cuándo? Mira las injusticias que hay en el templo. Mira lo que está ocurriendo. Mira esto. Es que tú eres ciego. Yo te